Bien, señores, entonces hoy día vamos a ver y vamos a hablar de dos mecanismos que son bastante importantes en el motor. Son dos mecanismos, que es el mecanismo de distribución y el mecanismo del tren alternativo, ¿ya? Entonces empezamos compartiendo la pantallita. Ahí está. Bien, muy bien. Entonces, señores, hoy día vamos a hablar acerca de esos dos mecanismos importantísimos que se tiene en el motor, ¿ya? Del mecanismo del tren alternativo. Me dice, estos dos mecanismos, señores, estos dos mecanismos son mecanismos esenciales, son mecanismos importantes, sobre todo para el funcionamiento de nuestros motores, ¿ya? Porque el motor trabaja en sincronización y en coordinación de estos dos mecanismos, o sea, el mecanismo del tren alternativo y el mecanismo de distribución trabajan en coordinación, trabajan juntos. Y me dice, podemos decir que los componentes del tren alternativo son el pistón, la biela, el cigüeñal y el volante de inercia. Ahí nos faltaba el volante de inercia. Como medio de transmisión del movimiento circular y rotativo, el volante de inercia. Y la falda del pistón, me dice que en la falda del pistón existe un orificio donde se acopla un pasador y que une a la biela y al pistón. Bueno, el mecanismo del tren alternativo ya tiene un cilindro que es el que guía el recorrido del pistón, es el que logra guiar el recorrido del pistón, ya guía el desplazamiento del pistón, el cilindro. Y el pistón se encuentra unido a la biela a través de un pasador o bulón, o sea, el pistón y la biela están unidos a través de un pasador o bulón. Y la biela, gracias a la tapa de biela, se encuentra acoplado al cigüeñal. Se encuentra acoplado al cigüeñal a un puño de biela, ¿ya? Y el cigüeñal, a través de una brida, se encuentra acoplado al volante de inercia. Entonces, esas son las piezas que forman parte del mecanismo del tren alternativo. Volveremos a recordar cuáles son las piezas que forman parte del mecanismo del tren alternativo. Es el cilindro, el pistón, la biela, el cigüeñal y un volante de inercia. Entonces, esas piezas son las encargadas de transformar el movimiento lineal del pistón, porque el pistón, ¿qué hace? Un movimiento lineal de subida y bajada. Un movimiento lineal de subida y bajada para transformarlo en un movimiento circular del eje cigüeñal. Pero todo esto lo podemos ver y expresar
aquí. A ver qué tal si vamos al taller. Bienvenidos, señores alumnos, bienvenidos al instituto. Entonces proseguimos a nuestra capacitación de los mecanismos de los cuales está compuesto el orden. Vamos a estudiar ahora al mecanismo del tren alternativo. El mecanismo del tren alternativo, señores, está compuesto de las siguientes piezas: del cilindro, del pistón, de la biela, del cigüeñal y un volante de inercia. Nuevamente, repetimos, el mecanismo del tren alternativo está compuesto del cilindro, del pistón, de la biela, del eje cigüeñal y del volante de inercia. ¿Qué finalidad tiene este mecanismo del tren alternativo? Es el que se encarga de transformar el movimiento lineal alternativo del pistón a un movimiento circular y aprovechable del eje cigüeñal. Confirmaremos ese trabajo, confirmaremos esa teoría. Nos concentraremos en el trabajo del pistón. Fíjense qué trabajo realiza el pistón. El pistón está realizando un trabajo ascendente y descendente. Ascendente y descendente. Ese trabajo ascendente y descendente y alternativo lo estamos transformando al movimiento circular del eje cigüeñal. Al movimiento circular del eje cigüeñal. Y ese movimiento es aprovechable, porque nosotros lo aprovechamos para transmitirlo hasta las llantas motrices. Bueno, habiendo visto cómo trabaja, nos vamos a dirigir a esta área para ver las piezas sueltas del mecanismo del tren alternativo. Aquí tenemos a las piezas, pero ya sueltas del mecanismo del tren alternativo. Iremos en orden. Está el cilindro, aquí tenemos el cilindro, el pistón, este es un pistón, la biela, el eje cigüeñal, está el eje cigüeñal, y el volante de inercia. Nuevamente, repetimos, las piezas que forman parte del mecanismo del tren alternativo son el cilindro, el pistón, la biela, el cigüeñal y el volante de inercia. Bueno, señores alumnos, muchas gracias. Nos vemos en la siguiente capacitación. Bien. Bien. Entonces, señores, esas serían las piezas que forman parte del mecanismo del tren alternativo, ¿no? Volviendo a repetir, para recordar, en este caso sería el pistón, la biela, el cigüeñal y el volante de inercia. A ver, Fernando, repasaremos. ¿Cuáles son las piezas que forman parte del volante de inercia? Las piezas que forman parte del volante de inercia o del mecanismo del tren alternativo.
Eso, se ve que estás atento. Las piezas que forman parte del mecanismo del tren alternativo. ¿Cuáles son las piezas? Empezamos con el cilindro. ¿Ya? Es por donde se desliza el pistón. El pistón está sujetado con la biela. ¿Ya? O estable. Y la biela es una pieza de 4 que está anclado al cigüeñal. Y el cigüeñal finalmente traslada el movimiento lineal anteriormente, el cual transforma el movimiento lineal en movimiento circular. Muy bien. Perfecto, excelente, Fernando, muy bien. Es importante para nosotros. Es importante para nosotros saber que los alumnos no solamente se lo han llegado a aprender, sino se lo han memorizado. Estos mecanismos, porque estos mecanismos trabajan en coordinación unos con los otros, ¿ya? Entonces, muy bien. Entonces ahora vamos a ir viendo vamos a ir viendo las piezas que van formando el mecanismo, las piezas que van formando el mecanismo del tren alternativo. Pero primero hablaremos los motores de combustión, los motores de 4 tiempos, señores, los motores de combustión interna, los motores de 4 tiempos, como cantidad mínima de válvulas, tienen que ser 2. O sea, un motor, vuelvo a repetir, un motor de 4 tiempos, como cantidad mínima de válvulas, tienen que ser 2. Una válvula de admisión y una válvula de escape. ¿Una para qué? Para permitir el ingreso de la mezcla de aire y gasolina. Y la de escape para permitir y lograr que salgan los gases de escape, ¿no? Logren salir los gases de escape. Entonces, este mecanismo trabaja en coordinación con la casera del pistón. El pistón sube y baja. Entonces, ese trabajo alternativo ya lo coordina con la apertura y cierre de las válvulas, porque en realidad su finalidad del mecanismo de distribución es eso: abrir y cerrar las válvulas. La finalidad del mecanismo de distribución, vuelvo a repetir, la finalidad del mecanismo de distribución es abrir y cerrar las válvulas del motor, ¿ya? Bien, ¿cómo es eso? ¿Cuáles son las válvulas? ¿Dónde están las válvulas? Lo veremos. Aquí están las válvulas. Señores estudiantes, bienvenidos. Seguiremos con nuestra capacitación. Ahora vamos a estudiar el mecanismo de distribución. Por favor, acérquense un poco más. Las piezas que forman parte del mecanismo de distribución son las siguientes. Empieza desde este punto, desde el engranaje del eje cigüeñal. Voy a mover un poquito la maqueta. Desde el engranaje del eje cigüeñal, la cadenilla silenciosa, el engranaje del eje de levas, el eje de levas, sus levas, los botadores, las varillas de empuje,
los platillos de válvula, los resortes de válvula, la guía de la válvula, los asientos de válvula, la válvula. Por la parte superior vamos a ver que hay unos seguros de válvula, unos seguros que evitan que los platillos se salgan. Y en esta área, por ejemplo, del diseño de la maqueta, tenemos aquí unos retenes de válvula. Vuelvo a repetiremos. Las piezas que forman parte del mecanismo de distribución. Iniciamos nuevamente por el engranaje del eje cigüeñal, la cadenilla silenciosa, el engranaje del eje de levas, el eje de levas, las levas, los botadores, la varilla de empuje, el eje de balancines, los balancines, los platillos de válvula, los resortes de válvula, la guía de la válvula, el asiento de la válvula y la válvula. Y en la parte interior tenemos los seguros de válvula y unos retenes de válvula. Pero veremos las piezas sueltas. Nos dirigimos a esta área y vamos a ver que el mecanismo de distribución está compuesto del engranaje del eje cigüeñal, de la cadenilla silenciosa, del engranaje del eje de levas, del eje de levas y sus levas, de unos botadores de tipo tejo, de los resortes de válvula, de la guía de la válvula, que viene en el sector, del retén de la válvula, viene de esa manera, señores, y el retén de la válvula viene puesto en esa área. Del asiento de la válvula, este es el asiento de la válvula, esta argolla, el resorte de la válvula viene acá, viene el platillo de la válvula y los seguros de válvula, los seguritos de válvula. Y los seguros de válvula vienen en esta área, ahí. Uno aquí y el otro en el otro extremo. De esta forma. Ahí. Es cónico, si se dan cuenta. La parte angosta va más abajo y la parte más gruesa va en la parte superior. Bueno, entonces, señores, repetimos nuevamente, haremos practicaremos una vez más. Las piezas del mecanismo de distribución son el engranaje del eje cigüeñal, la cadenilla silenciosa, el engranaje del eje de levas, el eje de levas, los botadores, la guía de la válvula, el retén de la válvula, el resorte de la válvula, el platillo de la válvula, el asiento de la válvula y los seguros de válvula. Si me esperan unos 5 segundos, yo les voy a mostrar algunas guías de válvula bien pequeñitas. Un ratito, por favor. Muchas gracias por la paciencia, señores alumnos. Si se dan cuenta,
Tenemos la guía de la válvula. Aquí está la guía de la válvula. Aquí tenemos las dos válvulas. Tenemos el asiento de la válvula, nuestras dos válvulas, su asiento. Y tenemos a las válvulas, ¿no? La válvula, sus guías de las válvulas y sus asientos de válvula. Perdón. Ahí. Y me olvidaba mostrarles otra pieza que es el eje de balancines y sus balances. ¿Y qué finalidad tiene este mecanismo? ¿Y qué finalidad tiene el hecho de agrupar tantas piezas para que trabajen de manera sincronizada una con otras? La finalidad, señores, es permitir que las válvulas, tanto de aquí, el mecanismo de distribución lo que logra es que las válvulas, por cada cilindro, señores, por cada cilindro de motor, como mínimo hay dos válvulas, una de admisión y una de escape, como mínimo. Y el mecanismo de distribución logra y permite que esas válvulas se abran y se cierren. Hacemos trabajar al motor, fíjense cómo las válvulas se abren y se cierran. Ese es el objetivo del mecanismo de distribución, que las válvulas se abran y se cierren. Bueno, señores alumnos, muchas gracias y nos vemos en la siguiente. Muy bien. Para Fernando. Del asiento. Por aquí lo voy a dejar la imagen. Creo que aquí se ve casi todas las piezas. Ahí, por ahí, por ahí. Ahí. Yo te voy a ir mostrando con el mouse y tú me vas dando sus nombres. ¿Qué se llama esta pieza, Fernando? El engranaje. Sí, pero ¿el engranaje de quién? El engranaje del eje cigüeñal. Muy bien. ¿Qué se llama esta pieza? La cadenilla silenciosa. Muy bien. ¿Qué se llama esta pieza? ¿Qué se llama esta pieza? Es el engranaje del árbol de levas. Muy bien. ¿Qué se llama esta pieza? Es el eje de levas. Ya. Y estas piecitas, como gotitas de agua, ¿qué se llaman? Las que no son redondas. Sí. Esas son las levas. Muy bien. ¿Qué se llama esta pieza? Botadero, creo que dijo. Botador, el botador. Botadero. ¿Qué se llama esta pieza? Las guías de válvula. ¿Qué se llama esta pieza? Papito, ¿me puedes quitar? ¿Qué se llama esta pieza? Esos son los seguros de la válvula. No, son los retenes de la válvula. Son los retenes de la válvula. ¿Qué se llama esta pieza? Es el resorte de la válvula. Muy bien, el resorte de la válvula. ¿Qué se llama esta pieza? Son las levas, la que está atrás, ¿no? No, sí, esta de aquí atrás. ¿Qué es? No.
guías no, la guía es el larguito, no. No lo veo bien. Ese profe no lo publica, está muy la imagen, a ver, voy a ampliar. El platillo de válvula. Ahí está, ahora sí, sí, tienes el platillo de válvula, sí. ¿Qué se llama esta pieza? Un ratito, profe. Esta. El asiento de la válvula. Esta pieza se llama el asiento de la válvula. Esta pieza La válvula. y estas dos piecitas cónicas. Es el seguro de la válvula. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Fernandito, bueno. ¿Qué más? Nada más. Sería todo hasta aquí. Y por favor, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? Profe, este video lo puede colgar, ¿no? Ahorita voy a agarrar, lo subo a YouTube y ahorita te lo envío. Profe, y de los otros días también creo que uno no subió o no hemos fijado bien. No, todito está normal. Ayer y antes de ayer no, porque hemos tenido prácticas de taller, Sí, ¿no? está bien. Después estamos al día. Perfecto, señores. Profe, consulta la última, ¿en qué parte ya del módulo ya estaríamos? ¿En qué tema sería? Terminando la primera unidad ya. Terminando, o sea, iniciando la segunda unidad. Porque ya hemos dado nuestro primer examen, ¿no ves? Has resuelto el cuestionario y el informe, ¿no ves? Sí, profe, ya lo he enviado todo. Eso, entonces ya hemos dado nuestro primer parcial. Ahora estamos entrando al segundo parcial. Profe, entonces este es el primer tema de la unidad 2. Correcto. Bueno, es el segundo tema de la unidad 2. El primer tema es el cárter, Ya. El primer tema es el cárter. que hemos hecho el martes. Y este segundo tema es el mecanismo del... Es el mecanismo del tren alternativo y el mecanismo de distribución. Ahora sí, ya voy a repasar, profe. Exacto. No hay problema. No, ahorita agarro y te lo envío. No, lo grabo en YouTube. Ahorita lo grabo en YouTube y lo mando al grupo. Lo subo al grupo. ¿Ya? Gracias, profe. Listo.